Hola, yo soy Andrea Margarita Cuchinzul, estudiante de primer semestre de la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bajo los requerimientos de la asignatura Genética Humana y Biología del Desarrollo Prenatal, me permitiré presentarles el tema de onfalocele, una patología relacionada con el sistema digestivo. ¿Qué es el onfalocele? El onfalocele es una herniación de contenido abdominal, como se puede observar en la imagen. Normalmente el contenido es hígado e intestino delgado, pero puede contener otras asas intestinales. Se da por fallas del intestino para introducirse en el abdomen en fases de embriogénesis, que serán explicadas más adelante, y el contenido y la característica de este padecimiento es que el contenido va a estar recubierto por un saco, que es el amnios externamente, peritoneo internamente y gelatina de Wharton entre ambos. ¿Por qué se da este padecimiento? Es necesario hablar de la embriogénesis. La embriogénesis de la pared abdominal comienza al final de la tercera semana, cuando ya tenemos un disco trilaminal formado de endodermo, mesodermo y ectodermo. Posteriormente, el intestino va a presentar una localización extraabdominal. Esta localización extraabdominal es a lo que se le conoce como una hernia fisiológica. Por eso se considera que existe un onfalocele fisiológico debido a esta presencia de esta estructura. Alrededor de la semana 10 a la 12, el intestino va a regresar a la cavidad, va a rotar y se va a fijar en la pared posterior. Esto en embriogénesis normal. Por lo tanto, entre las causas del onfalocele se puede encontrar la falla en el retorno del intestino medio a la cavidad abdominal después de las 10 a las 12 semanas. Asimismo, un fracaso en el cierre de la región mesodérmica lateral, que nos va a pedir un plegamiento central. Aquí se involucran los pliegues que se forman en el embrión, que son 4, 2 laterales, uno cefálico y otro caudal. El fracaso en la migración o la fusión de estos nos puede generar el onfalocele. Asimismo, la persistencia del cuerpo tallo más allá de 12 semanas de gestación nos indica un onfalocele patológico. Debido a que este padecimiento ocurre desde estadios tempranos, se relaciona mucho con el desarrollo de otros sistemas, por lo que nos puede generar muchas anomalías. Generalmente las anomalías en onfalocele son muy frecuentes, de un 35 a un 65% de los casos. Y entre la más destacada se encuentran las cardiopatías, que van de un 50% de casos. Asimismo se encuentran trisomías 18, 13 y 21, otras alteraciones como pueden ser gastrointestinales, defectos diafragmáticos, por ejemplo, y afectación a otros sistemas como el músculo esquelético e incluso genitourinarias. Los problemas genéticos también son un factor importante dentro del onfalocele, como puede ser la pentalogía de Cantrell, el síndrome de bandas amnióticas, el síndrome OEIS y el síndrome Beckwith-Whitman. Ahora es necesario hablar de la clasificación de ese padecimiento. La clasificación de ese padecimiento puede darse según la localización del contenido y puede ser epigástrica, umbilical o hipogástrica. Aquí se encuentra una relación de los pliegues, ya que el fallo en pliegues laterales nos puede generar la umbilical, que es la más frecuente, es la clásica. El fallo en pliegues cefálicos nos puede generar la epigástrica y el fallo en los pliegues caudales nos puede generar la hipogástrica. También se puede clasificar según el contenido, el tamaño, la cantidad de contenido que se encuentre viscerado, y se puede encontrar pequeño, mediano y gigante. El pequeño normalmente es una hernia simplemente del cordón umbilical cubierta por una membrana, como siempre, y el mediano, por otra parte, va a contener intestino delgado y grueso, y el gigante va a contener frecuentemente hígado, intestino y vaso. Se le considera una onfalocele gigante cuando el diámetro de apertura de la pared abdominal sea mayor o igual a 5 centímetros. Sin embargo, estas clasificaciones no tienen mucho valor para el tratamiento o pronóstico de este padecimiento, ya que lo que es muy variante. Por lo tanto, lo que más importa es si la cantidad de contenido puede ser regresada a la pared abdominal y tener un cierre primario o no. ¿Cómo podemos diagnosticar un onfalocele?
El onfalocele se va a diagnosticar ecográficamente en una ecografía de normalmente el primer trimestre en la semana 12. A partir de la semana 12 en adelante ya podemos tener un diagnóstico certero de onfalocele porque es cuando ya no debe existir una hernia umbilical externa ni contenido extraabdominal. La ecografía clásica que se ofrece para esto es la ecografía 2D. Esta tiene una especificidad superior al 97%. Pero la sensibilidad varía de un 60 a un 80. ¿A qué se debe esto? La sensibilidad depende de la posición en la que se encuentra el producto, de cuánta cantidad de vísceras se encuentre externamente y también, por supuesto, de la experiencia que tenga el personal que lo esté realizando y que pueda dar un diagnóstico certero. ¿Cómo podemos tratar un onfalocele? El tratamiento de onfalocele debe ser totalmente individual porque existen combinaciones de factores que dan muchas variantes de cómo se puede encontrar el paciente, como lo puede ser su estado fisiológico, si es muy prematuro, la cantidad de contenido que se encuentra externo, si tiene otras anomalías que pueden resultar más graves, además del estado en el que se encuentra el saco, porque este saco puede encontrarse intacto, como se puede ver aquí, totalmente recubriendo un contenido, o puede estar roto. Por lo tanto, didácticamente podemos concluir que existen dos formas de tratar un onfalocele, una quirúrgica y una no quirúrgica. Sin embargo, estas se complementan las unas a las otras porque cualquier paciente siempre va a requerir un procedimiento quirúrgico para concluir su tratamiento. Vamos a hablar primero del cierre primario, un procedimiento quirúrgico. El cierre primario representa básicamente el regresar el contenido extraabdominal a los bordes de la pared para posteriormente cerrarlo quirúrgicamente. Esto bajo anestesia general. Se realiza en onfaloceles pequeños y algunos medianos, ya que estos son los que menos contenido extraabdominal tienen, por lo tanto es más fácil llevar a cabo este proceso. No se recomienda en los demás, ya que puede existir una gran diferencia entre el contenido interno que tengamos y la gran cantidad de contenido externo. Por lo tanto, el intentar realizar esto nos puede generar y puede comprometer a la vitalidad de los órganos que se encuentran internos, así como a la del paciente. Por consiguiente, vamos a encontrar un cierre diferido o en etapas. El cierre diferido o en etapas consiste en generar un silo alrededor del contenido que tengamos eviscerado e irlo reduciendo diariamente. Esto al final va a hacer que el contenido se reduzca lo más cerca a los bordes de la pared que se pueda y se pueda hacer un cierre quirúrgico. Ahora, en el no quirúrgico, los procedimientos no quirúrgicos son variantes del cierre diferido o en etapas. Podemos encontrar primero la topicación del saco, que se usa una técnica de Grove. Como su nombre lo dice, consiste en topicar el contenido que se encuentre viscerado, esto mediante una solución acuosa de mercromo al 2%. Ayuda a que se vaya reduciendo gradualmente y se vaya epitelizando, por lo que al contener esta hernia umbilical va a ser tratada posteriormente con un cierre. Debido a estudios que han determinado de cómo el mercurio puede afectar al paciente, se ha sustituido por una comprensión del saco mediante la técnica de De Luca. La técnica de De Luca es básicamente lo mismo, ir topicando un saco hasta irlo reduciendo y logrando la epitelización, y cuando ya sea la hernia ya sea lo suficientemente pequeña para generar un cierre, se hace. Esta es hecha normalmente cuando el recién nacido presenta otras afecciones graves, por lo que ayuda a ganar tiempo. Normalmente el concluir esta técnica dura de unos 6 a 12 meses, ya que requiere de tiempo, además de que se requiere una gran urgencia para tratar este padecimiento, ya que existen otros más graves, además de que conforme va pasando el tiempo, los planos son más marcados y el regreso de las vísceras es más sencillo. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico de los onfaloceles. Normalmente tienen una recuperación bastante alta, un pronóstico bastante alto, por lo que los onfaloceles pequeños son los que tienen una evolución futura similar a un niño normal. No deben presentar
afecciones externas, pero todo esto varía mucho dependiendo de cuántas anomalías tenía presente el recién nacido o qué tan prematuro es. Por lo tanto, el onfalocele mediano y gigante sí pueden presentar problemas, ya que son los que presentan mayor contenido extraabdominal. Entre los problemas que puede presentar se puede encontrar el reflujo gastroesofágico, alteraciones respiratorias, dificultades en la alimentación y para crecer, etc. El pronóstico del onfalocele, la realidad es que la mortalidad de este padecimiento ha ido disminuyendo con el paso de los años, por lo que actualmente en países desarrollados tiene un índice de sobrevida superior al 90%. La prevalencia de esto varía de 1 a 3 casos por cada 10.000 nacimientos. ¿Qué es lo que nos puede generar un índice de mortalidad o que no se pueda concluir un tratamiento exitosamente? La presencia de anomalías asociadas severas, ya que estas muchas veces son las que influyen en el pronóstico de un tratamiento de onfalocele, además de la prematurez y el tamaño del defecto. Finalmente vamos a describir el caso clínico, que nos ayudará a retomar los conocimientos y lo expuesto anteriormente. En este se presenta a una paciente gestante de 12 semanas de gestación, que acude a su primera consulta de embarazo y en la ecografía va a destacar un feto de 60 milímetros de longitud coronilla-rabadilla, además de un TN de 1.59 y una imagen capsulada extraabdominal. En esta imagen extraabdominal se incluye asas intestinales e hígado. El resto de la morfología del embrión es normal y posteriormente se confirma la presencia de un onfalocele fetal, ya que, como se mencionó anteriormente, es una paciente de 12 semanas de gestación, por lo tanto ya no debería existir una presencia de la hernia umbilical fisiológica. Se realiza una biopsia corial y el resultado es cromosómicamente normal, un 46XX y una PCR negativa. En la semana 28 se evidencia un retraso de crecimiento de 2 semanas. El embarazo se deja fluir con normalidad, que es lo que normalmente se suele hacer en estos casos. Se deja evolucionar y posteriormente el nacimiento depende mucho de cómo se vaya a dar una progresión del parto. En este caso se induce a la semana 39 por rotura prematura de membranas y finaliza en cesárea, ya que la progresión del parto no fue exitosa. Nace una hembra de 2.610 gramos con test de APGAR 9 al minuto y 9 a los 5 minutos. La recién nacida se ingresa a la unidad de cuidados intensivos, donde es intervenida con éxito unos días después. Aquí se pudo evidenciar entonces un onfalocele mediano, ya que el contenido que tiene es asas intestinales e hígado, que es el más frecuente. Y aquí en la ecografía realizada en la semana 12 se puede observar la herniación. Y el de la semana 28 se encuentra aquí. Así finalizamos nuestra explicación de onfalocele, el cual, resumiendo, es una afectación del sistema digestivo en donde se ve una herniación de contenido abdominal. Puede tener distintas variantes y es una gran representación de cómo la embriogénesis puede sufrir fallos y estos fallos nos pueden generar diferentes patologías que pueden involucrar a otros sistemas y otras vísceras del recién nacido. Muchas gracias.